Lo que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles comprendió fue eso, hermanos. Ellos, hermanos, reconocieron y le dieron el debido valor e importancia que merecía el sacrificio de Cristo. Ellos sabían, hermanos, el dolor y el sufrimiento que el Hijo de Dios vino a padecer en la tierra. Y por eso la iglesia caminó en otros niveles. Y por eso vemos a una iglesia, hermanos, que Dios levantaba a los muertos. Imagínense, resucitaba muertos, le daba vista al ciego, hacía, hermanos, al mudo hablar, al sordo oír, al que estaba cojo, el Señor lo levantaba con el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe lo que más me llama la atención del libro de los Hechos? Y es lo que quiero tocar, y voy a ser breve, y voy a decirle ya de un solo. El elemento que ha de caracterizar y formar la vida del creyente. Oiga bien, es la perseverancia. ¿Son perseverantes ustedes, hermanos? ¿Son perseverantes? Que cuando ustedes se proponen algo, se entregan, se dedican, se someten, insisten y perseveran hasta alcanzarlo. En la vida espiritual se nos hace necesaria la perseverancia. En la vida cristiana, hermanos, se nos hace necesaria e indispensable la perseverancia en nuestra vida, en nuestro andar cristiano. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, le dio una gran promesa y le dijo: asentaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y dice que cuando el Señor ascendió a los cielos, nuestro Maestro y buen Salvador Jesucristo, dice que todos los discípulos, allí también iban todas, hermanos, iba María, la madre de Jesús. No eran solo los 11 discípulos. Iban hermanas entre todo el grupo, y dice que se sentaron ahí arriba, y dice que estaban sentados. Oiga bien, ¿y qué dice la Biblia que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, hermanos, allá en el aposento alto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Comiendo? ¿Perdón? Orando. Dice que subieron al aposento alto, dice que estaban orando. ¿Y sabe qué? El Señor le dijo: asiéntense hasta que sean investidos. O sea que, hermanos, los discípulos estuvieron, hermanos, días y días, hermanos, días y días perseverando, insistiendo, clamándole al Dios del cielo de que hiciera real la promesa, de que hiciera real el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso le digo que la iglesia, hermanos, caminó en esos niveles, porque fue una iglesia persistente, porque fue una iglesia que perseveraba y que insistía en el propósito y hermanos, en lo que Dios los había llamado a ellos. Dice que perseveraban, hermanos, perseveraban pidiendo, clamando, porque el Espíritu Santo viniera sobre ellos. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia, son bautizados, hermanos, y dice que como lenguas como de fuego vinieron sobre cada uno de ellos. Desde ese momento la iglesia fue diferente. ¿Sabe qué dice? Ese es un ejemplo primero que le pongo, de que la iglesia perseveró. En primer lugar, para recibir el Espíritu Santo, estuvo perseverando. Ahora dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de buscar a Dios. Oiga bien, en el templo y por las casas no cesaban, dice, de alabar a Dios. O sea, hermanos, que la iglesia, y eso es lo que eso es lo que va a caracterizar a la iglesia. Eso es lo que va a caracterizar al cristiano, al Hijo de Dios. Lo que va a caracterizarlo, hermanos, va a ser la perseverancia. Aquel que persevera, aquel que busca, aquel que se entrega, aquel que anhela cada día más de Dios. Dice que todos los días en el templo y por las casas alababan a Dios. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia, hermanos, la iglesia no estaba dormida. La iglesia no estaba de brazos cruzados. La iglesia, hermano, estaba activa. La iglesia sabía para qué había sido llamada. Y decía, debemos de perseverar, debemos de buscar, debemos de entregarnos. Por eso, hermanos, cuando decía, tal vez Pedro, Juan y Jacobo, que eran columna y baluarte de la iglesia, decían, vamos a ir a tal ciudad a predicar. Allá iban, hermanos. Allá iban a predicar, allá iban a buscar de Dios.
¿Se acuerdan cuando en el capítulo 3 dice que levantaron aquel cojo? Dice que Pedro y Juan iban camino al culto de la oración, iban. Imagínense, al culto de la oración iban, hermanos. Señal de que, hermanos, era una iglesia que se había entregado a Dios. Y no perdían el tiempo, sino que lo aprovechaban de la mejor manera. Perseverando en todo tiempo, en todo tiempo. Solo voy a poner unos ejemplos. En el libro de Ruth, hermanos, podemos encontrar a dos mujeres, hermanos. Dos mujeres, hermanos, que son un ícono para la iglesia. Habla de Noemí y de Ruth. ¿Se acuerda usted, hermanos, de que Noemí tenía dos hijos? Con su esposo habían tenido dos hijos. Dice la Biblia de que el esposo se murió. Después que el esposo se muere, se le muere Kelión y Malión, los dos hijos. Y se quedó sola Noemí con sus dos nueras. Y les dice Noemí: hijas mías, váyanse para su tierra. Yo estoy ahorita en amargura. La mano del Todopoderoso está sobre mí. Váyanse. ¿Qué van a seguir más conmigo? Mejor váyanse ustedes. Y sí, como quien dice, váyanse y rehagan su vida. Cásense y críen hijos. Una de ellas se fue, hermanos. Pero ¿sabe quién se quedó con ella? Ruth. Ruth se quedó con su suegra. Y ella andaba, hermano, oiga bien, todos los días. Para donde ella iba, allá andaba ella. Se movía Noemí para un lugar, allá iba Ruth con ella. No se despegaba ningún momento de ella. Y sabe que en una de esas le dice Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje. Donde quiera que habitares tú, allí habitaré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y sepas, le dijo, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Solo la muerte va a hacer separación entre tú y yo, le dijo. Era una mujer, hermanos, que había comprendido lo que ella quería. Y ella se mantuvo, hermanos, hasta alcanzar lo deseado. Ella persistió, fue una mujer perseverante, una mujer que insistía, una mujer que no se cansaba. ¿Le hago una pregunta? ¿Ya se cansó usted de la vida espiritual? ¿Sabía que hay muchos que se cansan y sienten que el evangelio lo ven cuesta arriba? Ven el evangelio muy difícil, ven el evangelio muy duro, ven el evangelio, hermanos, como algo imposible en la vida. Y no perseveran y no siguen hacia adelante. Pase adelante. Y oiga bien, muchas veces así pasa en la vida nuestra. Pero el llamado para nuestra vida esta tarde, hermanos, es de que nosotros tenemos que ser perseverantes en la vida espiritual. Perseverar e insistir, hermanos, y seguir hacia adelante y no desmayar por nada del mundo. Eso es necesario en la vida de la iglesia. Eso es necesario, hermanos. Ahora que estamos viviendo el final de los tiempos, es cuando más, hermanos, nosotros debemos de entregarnos y buscar de Dios. ¿Cuántos se consideran ustedes que son los mismos desde el día que ustedes se entregaron a Cristo? Desde el día que usted se entregó a Cristo, ¿es la misma? ¿O ha cambiado? Espero que sea mejor y no que sea peor de el día cuando usted se entregó.
La Biblia habla, hermanos, del primer amor, de cuando nosotros venimos y nos entregamos a Él por completo y buscamos, oigan, y somos perseverantes, hermanos, persistimos, insistimos por honrarle a Dios, no queremos fallarle por nada del mundo. Si había una cita, ahí estábamos con el Señor, ¿sí o no? Había una cita para poder honrarle a Dios, ahí estábamos nosotros. Había un culto, ahí estábamos en el culto. Había reunión familiar, no nos perdíamos una reunión familiar. Pasen adelante, hermanos. Eso era, hermanos, en un principio. Ahora, hermanos, han pasado los años y esa es la pregunta esta tarde. ¿Seguimos siendo los mismos todavía nosotros? Perseverando, insistiendo, buscando. Y luego vamos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la porción que hemos leído dice de que están dos hombres. Acuérdese que cuando Israel iba a poseer la tierra prometida, dice la Biblia que Moisés mandó a 12 hombres, uno por cada tribu. Tomó a uno de la tribu de Judá, uno de Benjamín. De las 12 tribus, hermano, uno cabeza de cada tribu. Y los manda a reconocer la tierra. Y le dice, vayan a reconocer la tierra, vean cómo es, vean quién la habita y vean cómo es el fruto de la tierra. Y luego vuelven de nuevo. Acuérdense que fueron solamente 2 que vinieron y trajeron buenas nuevas, hermanos. Pero hubieron 10 hermanos que dijeron que no se podía, que iba a ser difícil poseer la tierra, que habían gigantes. No voy a alargar la historia esa. Cuando viene, hermanos, y poseen la tierra, Dios se las entrega a ellos. Viene, hermanos, y la reparten a cada uno. Pero ¿sabe qué curioso? Que a estos 2 hombres no les dieron posesión de tierra. No les dieron a ellos. Entonces viene Caleb y le dice a Josué, ¿te acuerdas lo que Moisés, siervo de Jehová, dijo? Lo que dijo tocante a tú y a mí. De que nos iban a dar posesión. Y viene y empieza, hermanos, a hacer mención. Y sabe, habían pasado 45 años, hermanos, cuando eso había acontecido. Y por eso le decía yo, si nosotros seguimos siendo los mismos o no somos los mismos. Porque este hombre habían pasado, hermanos, tenía 40 años. Y le dice, ahora le dice, yo soy de edad de 85 años. Tal era mi fuerza en aquel entonces, tal es ahora todavía mi fuerza. Ese hombre no había cambiado, hermanos. Ese hombre se había mantenido siempre, hermanos. Y esto es lo que estamos tratando esta tarde. El elemento, hermanos, que ha de caracterizar y que ha de formar la vida del creyente. La perseverancia en la vida de la iglesia, hermanos, y en la vida del creyente y del cristiano debe ser todos los días perseverante, insistente, hermanos. Este hombre había pasado 45 años, hermanos, dice, tal era mi fuerza en aquel entonces cuando tenía 40 años, hoy tengo 85, la misma fuerza tengo ahorita. No he cambiado, soy el mismo. Porque este hombre, hermanos, habían pasado 45 años y él se había mantenido perseverando, buscando. Y es lo que Dios llama a cada uno de nosotros, hermanos, a perseverar. A perseverar, hermanos, y no dejar a un lado, hermanos, lo importante, hermanos. Y lo que nos ha de caracterizar a nosotros. Y lo que nos ha de formar a nosotros, hermanos. Es eso. Si la iglesia, como le repito, lo que la iglesia del principio fue por eso. Porque ella perseveraba. Fue una iglesia, hermanos, que perseveró todo el tiempo. Y por eso uno puede ver la calidad y el grado de vida que ellos llevaron sobre la faz de la tierra. Una vida, hermanos, que nosotros debemos de anhelarla.